Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Las Cosas Como Son. El día de hoy vamos a hablar de la comida kosher. Comenzamos. ¿Qué tal, Rabino Moichi Kurel? Bueno, un tema muy interesante, un tema valioso también y muy continuo, ¿no? Es una dieta esto. Esto es algo que se encuentra el día a día de cualquier judío y hasta como ahorita en las vacaciones me decían, ¿cómo le haces con todo lo kosher? Y les digo, pues tengo que viajar con una maleta de comida. Es un tema muy continuo, muy común y muy interesante. ¿Qué tenemos para decir de este grandioso tema? Bueno, en un principio es cierto lo que dices. Hay gente que piensa que el kashrut es como una certificación, como por ejemplo el ISO, que es una certificación de calidad o algo así, pero es realmente mucho más allá que una certificación. Tiene motivos profundos que tocan las fibras más elementales de nuestra humanidad. El alimento, quizás la comida, es el instinto más básico que tiene el ser humano, porque cuando estamos alimentados, a partir de estar alimentados y nutridos, todo lo demás puede surgir, pero cuando estamos desnutridos o cuando tenemos hambre, entonces realmente nuestro ser no es funcional. Entonces hay que ver las razones profundas de lo que es el kashrut. Yo diría, para empezar, que kashrut es las reglas que nos llevan a poder tener una reflexión sobre aquello que comemos. Mucha gente se concentra solamente, como en esta mitzvah, en muchas otras, solamente en el aspecto técnico, ¿no? Si es algo que cumple estas reglas de la A a la Z, entonces es algo que se puede comer. Y si es algo que no cumple con las reglas, pues no se puede comer. Digo, obviamente eso en la parte técnica es verdad, es real. Pero hay que entender el por qué no se podría comer cierta cosa. Hay que entender qué es lo que implica para la salud espiritual el que nosotros no tengamos un orden en lo que hacemos y sobre todo en lo que comemos. Por ahí había una crítica milenaria sobre el judaísmo acerca de la alimentación kosher, donde decían que ¿por qué hay que obsesionarse tanto con lo que metemos en nuestra boca? Más bien habría que tener cuidado con lo que sacamos de nuestra boca. Y esto en un principio suena muy bonito, pero la verdad es de que si no tienes un control sobre lo que metes en tu cuerpo, que lo llevas ahí por instinto, entonces probablemente tampoco vas a tener ningún tipo de control con nada más allá. Entonces yo creo que el concepto principal del kashrut es concientizarte de tu parte física, que es la más cercana a lo animal que tenemos, y a través de la conciencia regular lo que comemos para nunca olvidar que la alimentación es algo que nos debe de dar salud para estar en un equilibrio y entonces poder desarrollarnos plenamente y no nada más vivir para comer, que es en lo que se ha convertido la sociedad moderna, una sociedad de consumo sin fin, por no haber tenido el cuidado elemental de qué es lo que come y qué es lo que no. Claro, hace rato yo había visto un estudio en donde veían que la gente que se pesaba una vez al día, en la mañana, tenía su báscula y se pesaba, aunque no hagan ninguna dieta, eran gente más saludable. Y la razón es porque aún un segundo al día hacían la conciencia de tengo que estar sano en el día. Es importante mi salud. Es importante lo que como, ¿no? Y creo que este punto de la conciencia es maravilloso. En los 60s, hicieron un estudio. A unos niños le llamaron el estudio Marshmallow, el estudio del bombón. Agarraron a ciertos niños y los pusieron enfrente de un bombón por 15 minutos. Y les dijeron, si te comes el bombón, entonces ya pierdes. Pero si no te lo comes, te vamos a gratificar y te vamos a dar más cosas. Y se dieron cuenta al final que los niños que comieron el bombón, ahí quedaron. Pero los niños que no lo comieron y tuvieron ese autocontrol en no habérselo comido, posteriormente tuvieron mucho éxito en la vida. Y en lo más elemental que es la comida, tener este mensaje tan profundo de conciencia, de autocontrol, creo que puede ayudarnos a no nada más controlar lo que sacamos de la boca, sino de veras controlar nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestras relaciones,
y, bueno, un sinfín de cosas. Pero bueno, también hay que ver los aspectos quizás técnicos del kashrut para poder luego entender la profundidad. No nos podemos quedar nada más con la idea profunda del kashrut sin que eso esté basado en una estructura real, tangible. Por eso la Torah nos dice, por ejemplo, con respecto al consumo animal, qué tipo de animales podemos comer, qué tipo de matanza debemos implementar para usar la carne de ese animal. Una vez que el animal ya fue matado de la forma correcta, de acuerdo a la Torah, hay que revisar internamente una serie de aspectos que podría hacer que el animal esté enfermo, que tenga fracturas, que tenga anomalías en su estructura interna, para garantizar que el animal era kasher, que era tahor. Bueno, porque hay que saber, no todo lo que es tahor es kasher. Tahor significa los animales que son puros, que no tienen una estructura física y espiritual negativa. Y después de saber cuáles son los animales puros, por ejemplo, la carne de vacuno o la carne de borrego, cuando sabes que el animal es un animal adecuado, de todas formas tienes que revisar por dentro que no sea taref. O sea, un animal puede ser tahor, pero ser taref, y le puedan haber hecho la shejitá, que es el degüello, como debe de ser, y aún así ser taref. Entonces se necesitan tres aspectos. Tiene que ser un animal tahor, que sea de los animales que la Torah autoriza su consumo. Ahorita vamos a entrar en por qué ciertos animales sí, ciertos animales no. Y después hay que ver que se le haya dado muerte de la forma correcta, que es shejitá, que es el degüello. Y después hay que revisar todos los órganos internos y otros aspectos y detalles para saber que es kasher y no taref. Bueno, usando la misma idea, a mí me gusta ejemplificarlo, una lata de un refresco. Cuando una lata es la forma, ¿no? Y el contenido es el fondo. Cuando tú solamente tienes la forma, sin el fondo, no tiene valor. Una lata, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una lata? Nada, porque carece del fondo. Pero también necesitas de la forma para poder meter ese contenido y ese fondo, ¿sí? Y ese contenido tiene que estar bien cuidado, ¿no? Tiene que tener especificaciones, tiene que ser atractivo también y tiene que ser bello para que el fondo pueda estar. Entonces, en el kashrut creo que es un ejemplo perfecto, en donde tenemos la forma, que son los animales, el degüello perfecto y todos los detalles que necesitamos, pero lo importante es el fondo y no hay que olvidarlo. Y en esto que es algo tan continuo y tan del día a día, olvidamos mucho el fondo. Y se convierte en un dogma, en una regla que no tiene sentido y que parece ser nada más un hábito, ¿no? Correcto. No, y además también hay que entender que el kashrut en un inicio es responsabilidad de cada individuo, de cada familia, de cada persona. Hoy en día la industria del kashrut, a pesar de ser muy necesaria y muy buena, nos ha alejado de los procesos del kashrut. Por eso la gente piensa que el kashrut es una certificación, pero no. Una parte muy importante del kashrut es la sensibilización que te da el tener que hacer todos los procesos antes de ingerir, no necesariamente carne, pero yo creo que hay que hablar un poco más de la carne porque son esos procesos como más evidentes en el kashrut de la carne. Pero, por ejemplo, hoy en día tú simplemente tienes que ir a un supermercado y comprar la carne kasher y eso técnicamente está perfecto, está muy bien. Pero hay que de alguna forma rescatar las ideas del kashrut detrás de eso. Yo cuando comencé a hacer matanzas de pollos, cuando estudié para Shohet, nunca ejercí realmente, no es que me encanta, pero uno de los maestros que tenía me decía que tengo muy buena mano para lo de los pollos, pero realmente en el momento en el que tú te sensibilizas de que estás a punto de quitarle la vida a un ser para tú alimentarte, eso causa toda una serie de emociones y toda una serie de pensamientos que te conflictúan. Y eso es gran parte de lo que significa el kashrut. O sea,
Dios sí nos da la autorización de comer esa carne, a pesar de que a lo mejor no era de inicio el estatus más elevado del ser humano. O sea, el ser humano no fue creado para alimentarse de otros seres vivos. Pero ya que se permite, entonces hay toda una serie de reglas para concientizar lo que estamos haciendo. El cuchillo, cuando tú tienes que revisar el cuchillo desde que lo estás afilando y tienes que revisar que el cuchillo esté perfectamente bien afilado, que no tenga la más mínima imperfección el filo, desde ahí ya es como algo hasta meditativo, que tienes que estar checando que ese filo no le cause un dolor al animal, porque la matanza tiene que ser con los cuchillos especiales que no matan por presión, sino por fricción. También cuando el shohet está matando al animal, debe tener mucho cuidado de no hacer una cosa que se llama derizá. Al aplicar fuerza al cuchillo de manera vertical hacia abajo, no estamos cortando, sino estamos cercenando, que es diferente, y eso sí causa dolor al animal. Entonces, se debe de ejercer una fuerza que cause que la fricción de ese filo tan perfecto corte el tejido hasta llegar a las arterias que se cortan, y de esa forma el animal no sufre. Está demostrado que el animal no sufre. En Australia, en los años 90, se hizo un estudio muy interesante acerca de que las vacas que estaban siendo degolladas de esta manera ni siquiera notaban el dolor. Notaban más dolor con un pellizco en el oído que con el corte que causa el cuchillo de la shejitá. Por eso también el cuchillo de la shejitá no tiene punta, para que nadie se le vaya a ir el corte y luego le vaya a clavar la punta al animal. Y el cuchillo tiene que tener una longitud suficiente para que tú puedas llevar y traer el cuchillo sin que se te vaya a salir, y de tal manera el animal no va a sufrir al morir. Entonces todo eso lo estás tomando en conciencia cuando afilas. Y luego cuando dices la bendición, antes de hacer la shejitá, te concientizas también que le estás tomando el alma a un ser vivo y que sí tienes el derecho de hacerlo, pero que todo eso lo tienes que hacer con el cuidado necesario para no hacer sufrir al animal. Esto también tiene que ver con el trato que le vamos a dar a los animales de granja que vamos a utilizar para alimentación. Si un animal es maltratado, golpeado, mal alimentado o en general maltratado, es muy probable que sus órganos internos, su estructura interna no sea kasher. Entonces una persona que va a dedicarse a criar animales para la alimentación va a tener que darles una vida muy buena, de muy alto nivel, de muy alta calidad, para que no se lastimen y no se enfermen. Entonces, en general, todo esto nos habla de concientizar lo que estamos haciendo. Y créanme, yo la primera vez que comí un trozo de carne de un animal al que yo le había dado muerte, cambió mucho mi perspectiva con respecto a la alimentación. Y también, o sea, se disminuye el consumo de la carne cuando lo haces de esa forma, de esa manera. Una de las explicaciones más profundas de por qué Dios puso tantas reglas en el kashrut es porque justamente no es lo mejor que debemos de hacer como seres humanos, comer carne. Entonces, al tener todas estas reglamentaciones, probablemente se iba a disminuir el consumo de carne, lo cual no sucede hoy en día con la industrialización del kashrut, pero eso es otro tema. En síntesis, se trata de concientizar lo que estás haciendo antes de hacerlo, y mucho más con lo que nos metemos a la boca, que, como dice el dicho, somos lo que comemos. Yo diría más bien, somos o demostramos lo que somos en cómo comemos. Yo creo que es una idea repetitiva en las mitzvot, en las leyes de la Torah, en donde constantemente se pide una concientización en nuestra intervención en el mundo, ¿no? Y tenemos un día a la semana donde no puedes hacer nada, y para que reflexiones de cómo vas a trabajar los otros 6 días de la semana. Y tienes festividades en donde constantemente, repetitivamente, viene este mensaje de, sí, tú eres el ser más elevado, por así decirlo, el ser más importante, pero con un tono de responsabilidad. No con un tono de consumir y de destruir, sino con
eres el más importante, entonces tienes la responsabilidad de todo lo que tienes frente de ti. Y la comida es algo que 3 veces al día, a veces 4 y a veces 5, constantemente es algo que nos da este mensaje. Y no hay que perderlo de vista. Que ya que es tan constante, tendemos a perderlo de vista, yo creo. No comemos por placer. O sea, comer es placentero. Pero si solamente comemos por placer, somos un ser consumista. Y esa actitud termina siendo destructiva y nociva para nosotros mismos. Hay un dicho que se me quedó muy grabado que decía que uno debe acostumbrarse a ingerir sus alimentos como si fueran medicamentos para que al final de tu vida no termines tomando medicinas como si fueran alimentos. Wow. Algo muy interesante, pero es que perdemos la noción y consumimos sustancias y consumimos cosas que nos hacen adictos a ese sentimiento de placer. Es obvio que Dios hizo que en este mundo haya cosas que nos retribuyen de forma placentera. La alimentación es una de esas, pero no comemos por el placer que nos causa la comida. No está prohibido disfrutar de la comida, al contrario, en Shabbat se tiene que hacer comida rica, deliciosa y también entre semana cuando podemos es una forma de manifestar cariño la comida también y estar todos juntos en familia en la mesa disfrutando de una comida, pero nunca olvidarnos de que no lo estamos haciendo por el placer, lo estamos haciendo por la salud y ahí es donde entra también la salud mental, la salud espiritual y la salud emocional. No es nada más la salud física implícita en el proceso de qué es lo que estás comiendo. Por eso no hay que olvidarnos cuál es el enfoque de cada cosa. Bueno, hay una opinión que me causa mucha intriga y es muy interesante. En lo que dice esta opinión de Rav Sadia Gaon, que fue dada esta obligación de comer, lo traduce en vez de una prohibición de comer animales no kosher, sino una obligación de comer animales kosher, ya que eran los animales más comunes en idolatría, y al momento que tú te los estás comiendo, pasan a ser simplemente no idolatrables un animal que te estás comiendo. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre esta opinión? Pues es muy interesante lo que menciona Rav Sadia Gaon. Yo lo complementaría también con un par de ideas más. Hay que mostrar de alguna forma que no somos animales. Porque realmente, incluso el vegetarianismo, según la Torá, según el judaísmo, es algo bueno. No es obligatorio y no es algo que todo el mundo deba de hacer. Pero en algún momento Dios permitió el consumo de los animales. Entonces hay una pregunta con respecto a esta moral. ¿Debo o debería tratar de ser vegetariano para no causar un daño a la naturaleza o cualquier cosa? Y ahí viene un poco lo que tú mencionas. Sí y no. ¿Qué quiere decir sí y no? Si uno es religiosamente vegetariano, de forma solamente técnica, entonces es una idea sectaria, porque la Torá sí nos permite comer. Si eso lo transformamos en una parte de nuestra vida, entendiendo que el consumo de los animales de manera medida y considerada no está mal, entonces estamos diferenciándonos del animal. O sea, puede ser incluso que yo no voy a comer carne, pero entiendo que otras personas sí lo van a hacer. Entonces entiendo que el ser humano y los animales no somos lo mismo. Y a pesar de que muchos movimientos New Age en esta época nos quieren hacer sentir o pensar que somos lo mismo, no, porque ahí se pierde la moral. Cuando nosotros usamos los recursos del universo, del mundo, con responsabilidad y no los sobreutilizamos, entonces estamos tomando nuestro lugar correcto en el mundo. Eso no nada más con la carne, con todos los recursos con los que contamos. Pero entonces si yo, por alguna razón en particular, no voy a comer carne o me voy a hacer vegetariano y no critico que existan otras personas que a lo mejor por salud o por la razón sana que fuere, no por el placer de comer, sino por una razón sana, sí lo van a consumir, entonces estoy entendiendo que la humanidad y los animales son dos reinos diferentes. Entonces ahí va un poco el tema que tú mencionas. El paganismo no nada más la abodazara, la idolatría de decir, bueno, el carnero era la deidad
que los egipcios llamaban Amón, entonces voy a degollar ese animal para demostrar que yo rechazo la idolatría de Amón, como expresamente sucede con el Corbán Pesaj, la ofrenda del Pesaj. Es decir, cuando yo entiendo que teóricamente incluso la carne de los animales correctos, adecuados, se puede comer por el ser humano, entiendo que hay una diferencia diametral entre la humanidad y el reino animal. Y no me confundo y no pierdo mi responsabilidad moral. Entonces es negar no ese ídolo, sino el concepto del paganismo, de la idolatría, de que el ser humano está mimetizado en la naturaleza y no que tiene un rol específico, especial en la naturaleza, de vivir en armonía con ella, pero sí de utilizarla para hacerla trascender a través de su mente y de su espíritu, que no tienen los animales. Ok, ahora sería muy bonito explicar un poquito la parte técnica de qué animales se pueden consumir, qué animales no, sus especificaciones y hablar de este tema un poco más técnico y más general. Bueno, la verdad es de que eso es muy vasto. Tendríamos que hacer quizás un video específico de todos los detalles técnicos de los animales, pero en general, los animales que la Torah permite, los animales terrestres que la Torah permite, son animales de granja, que además tienen las especificaciones físicas muy claras. Tienen que ser animales que son rumiantes y que tienen la pezuña separada, la pezuña hendida. Entonces, ¿por qué este tipo de animales? Porque son animales que no requieren de violencia extrema para darles muerte. O sea, por ejemplo, una cosa muy importante es que cuando tú le vas a hacer shejitá a un animal, el animal tiene que estar tranquilo, sereno. Tiene que ser en una situación muy tranquila, no violenta. Entonces, si tú tienes que salir a cazar un animal, no lo vas a poder hacer de forma tranquila y le vas a tener que dar muerte de una forma violenta, y eso a ti también te fomenta la violencia. Entonces, estos animales son animales de granja que están en tu casa, que puedes criarlos en tu casa y están vas a tomar acostumbrados uno. a la vida con seres humanos. Exactamente, Claro. vas a tomar uno de ellos y en el momento de necesidad, pues vas a darle muerte con la shejitá, y ya si revisaste que los órganos internos estén bien y no sea taref, es decir, que no esté enfermo el animal o que tenga un tumor o que tenga algo malo adentro, que tenga una fractura. Es decir, taref es todo aquello que no hubiera vivido 12 meses de manera sana por sí mismo, si no le hubiéramos dado muerte. Entonces, todo eso lo que hace es que tú no ejerzas violencia al implementar la matanza. Pero también el Zohar menciona que los animales permitidos por la Torah, lo mismo sucede con las aves o con los peces, los animales permitidos por la Torah son animales que su estructura espiritual es positiva. O sea, en este mundo hay cosas positivas y cosas negativas, y todo se refleja en nuestra estructura física. Entonces, aquellos animales que reflejan aspectos negativos de la creación están prohibidos, porque al consumirlos vas a también consumir o introducir en tu cuerpo esos elementos espiritualmente nocivos, que muchas veces también van de la mano de aspectos físicamente nocivos, pero no es lo mismo. O sea, el kashrut no es una dieta para tener salud, porque puede haber carne que no sea kasher perfectamente saludable, que no puedes comer porque no es kasher. Y por otro lado puede haber kasher técnico que sea completamente no saludable, que no se debería de comer tampoco, porque está prohibido hacerte daño al cuerpo, pero técnicamente podría haber comida kosher que no sea saludable, porque no se le ha dado el buen manejo o lo que sea. Entonces eso pasa con los animales terrestres, con las aves, que tampoco son aves de rapiña o aves violentas, cazadoras, sino son aves de corral, que es fácil poderlas atrapar, que no implica matarlas de una forma violenta. Y los peces, que son otro reino, están taxonómicamente completamente diferente, no se les da shejitá porque eso es físicamente imposible. Y ahí lo contrario sucede, que debes de darle la muerte más rápida, porque al sacarlo del agua lo estás haciendo sufrir. Entonces hay que hacerle como la muerte más rápida. Si tú pescas una trucha, ¡pum!, le das muerte de la forma más rápida para impedir también que sufra. Y si vas a pescar con redes, pues ahí es imposible evitar esa parte.
que de nuevo está permitido, pero hay que tratar de medirlo, cuantificarlo para evitar abusar del recurso que Dios te permitió utilizar en el mundo. Bueno, mencionamos ahorita algunos animales que sí son de corral, que sí son que podemos convivir y que tampoco son kosher. Correcto. Por ejemplo, el cerdo y por ejemplo algunos mariscos, correcto, otros animales. ¿Por qué estos dos no se pueden consumir? Decíamos también que la estructura física representa aquello que es espiritual. Entonces el cerdo a lo mejor no es un animal rapaz o cazador, pero sí es un animal voraz. El cerdo no tiene ningún tipo de contención. De alguna forma también el cerdo representa exactamente lo contrario al kashrut. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían o habrán escuchado, pero el cerdo come todo lo que tiene enfrente. Todo. Entonces el kashrut es exactamente el concepto contrario de la forma de vida del cerdo. Entonces, siempre que nos alimentamos de un animal, también nos estamos alimentando espiritualmente de su estructura interna. Entonces, lo que sea que representa el cerdo en el universo es esa fuerza voraz. Si nosotros consumimos esa fuerza voraz, nos va a impactar negativamente en nuestra vida. Eso por un lado. Y por otro lado, después de muchos siglos de que se entregó la Torá y se nos dieron las reglas de kashrut, también hay algo muy interesante. La forma en la que crece el cerdo es diferente internamente a una vaca, por ejemplo. Cuando tú le haces shejitá a una vaca, que esto también resulta muy interesante, lo que estás haciendo es una anestesia fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se irriga por la arteria carótida y también se irriga por la arteria que viene por la médula. Y cuando cortas la carótida, esto hace que haya una caída abrupta de la presión sanguínea en el cerebro. Esa caída abrupta hace que el animal inmediatamente se desmaye. O sea, cuando tú haces la shejitá que no causa dolor, el siguiente efecto es que el animal pierde conciencia y va muriendo, obviamente por desangramiento, pero no está consciente, porque además su cerebro se sigue irrigando poco a poco, cada vez menos, por la sangre que aún le llega por la arteria vertebral. Esto no sucede en los animales taref. Esto es una cosa maravillosa. Solamente sucede en los animales que son kasher. El cerdo no le puede hacer shejitá de esa forma por cómo tiene las arterias internas, y aunque le hiciera shejitá, no moriría de esa forma. Entonces sí le estás infligiendo un daño y sí sería imposible que muriera por esa anestesia fisiológica que luego le causa la muerte. Entonces son varios factores. Pero el más importante es el espiritual. El cerdo representa, no es algo asqueroso, no es algo repugnante. Aquí la cosa va porque hay animales, en este caso el cerdo y los mariscos, cuya constitución física representa aspectos moralmente y espiritualmente negativos. Los camarones, los mariscos, todos los animales marinos que no están permitidos son animales también que limpian el mar. O sea, son parecido a lo que serían los insectos rastreros, pero en el mar. Se parecen de alguna forma. Y los mamíferos que no están permitidos simplemente no son peces. O sea, ninguna de las especies marinas que no son peces están permitidas. Solamente algunos peces que cumplen con ciertas características. Y nuevamente estamos hablando de otro reino que no es como los animales como los animales de corral o de granja o los animales terrestres o las aves, y por eso también tienen reglas distintas. Por eso no se trata solamente de que sean animales de corral, sino más bien animales cuya estructura espiritual es positiva, más aparte de todos los beneficios que pueden ser morales y también físicos. Increíble. Entonces yo creo que este mensaje que nos da la shejitá es justamente el cuidado y nuestra responsabilidad ante el mundo, más que el consumo de animal.
O sea, lo que quiere la Shejitá no es que consumamos animales, sino que cuidemos nuestro entorno y podamos convivir en esta armonía que debemos y tratar de concientizarnos en nuestro día a día. Al mismo tiempo que cuidamos nuestra salud, al mismo tiempo que cuidamos nuestro bienestar, sin por ello hacerlo de manera descontrolada y causando justamente lo contrario. El descontrol causa desorden y destrucción. Cuando nosotros tenemos reflexión, control, autocontrol y revisión de dónde, hacia qué y para qué, siempre va a ser algo constructivo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esta fue una edición más de Las Cosas Como Son. Y aquí vamos a estar con más dudas, con más preguntas. Obviamente sabemos que este tipo de videos pues va a dejar muchas preguntas y sabemos que no podemos contener en un video de unos 40 minutos todo lo que se tiene que hablar sobre el kashrut, pero sí invitar a la reflexión y a profundizar. Habrá muchos libros que podemos recomendarles quizás para poder aumentar el conocimiento en este tema y por supuesto que las preguntas que nos manden haremos todo lo posible por ir contestándolas. Quiero nada más pedirles un gran favor, nos han hecho el favor de mandarnos muchas preguntas, pero también a veces nos llegan mails que son extremadamente largos con muchas preguntas al mismo tiempo. Entonces quisiéramos pedirles que las preguntas que nos envíen sean un poco más concisas para poder atenderlas dentro de los videos mismos. Y si necesitan alguna respuesta en particular, por favor utilicen como medio de comunicación el mail para poder responderles por ahí, porque consideramos que los comentarios, la caja de comentarios de YouTube no es el mejor foro para atender asuntos personales o asuntos más largos y no contamos muchas veces con sus direcciones de correo para poderles responder. Entonces, si tienen alguna consulta más personal o algo más amplio, por favor utilicen el correo para la comunicación. Y aunque sé que se quedaron con muchas preguntas, espero que esto sea el principio para muchos de ustedes del conocimiento de estos temas y por supuesto trataremos de ampliarlo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.